lo esencial es siempre seguir una metodología y esto les va a llevar a garantizar un proceso exitoso y en este caso desarrollar un videojuego que apunte a lo que su usuario está buscando. Así que eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy día y nos vamos a apoyar de una presentación. Ricardo, necesito compartir pantalla. No sé si estás por ahí o Eduardo. Sí, Para te estoy que... dando permiso justo ahora, dame un segundo. Súper. Así que eso es lo primero que les quería contar, que esto va a ser como una especie de módulo cero, donde hay muchas metodologías de innovación. Ustedes encontrarán nombres como precisamente Design Thinking, están los modelos Lean Startup, pero todos comparten este sentido de que son modelos iterativos, ya Confírmame si que pudiste compartir. estamos súper Ya, buenísimo. Ahí todos deberían poder ver la pantalla. se ve Así que súper. tenemos Design Thinking. Entonces, antes de empezar ya a contarles de qué va el Design Thinking y cómo se aplica, y para que vean cómo les puede ser de utilidad para lo que están hoy día trabajando y en general, contarles un poquito quién soy yo, de dónde vengo. Y bueno, aquí me presento, mi nombre es Paola Verdugo, soy ingeniera civil e industrial de la Universidad de Concepción. Mis mayores intereses siempre han sido la innovación y el apoyo al emprendimiento, y ese camino me ha llevado a ser actualmente directora ejecutiva de Gearbox UDEC. Sé que muchos no son solamente aquí de región del Biobío y no necesariamente de Chile incluso, así que les cuento un poquito qué es Gearbox UDEC. Gearbox es una aceleradora de etapa temprana que viene a ayudar equipos jóvenes que están interesados en emprender y aplicar sus ideas de negocio. Vienen jóvenes que están interesados en innovar, pero no precisamente tienen los conocimientos. Ahí es donde nosotros apuntamos, ayudándole con las metodologías que les pueden facilitar este proceso. Los acompañamos todo este camino para que lleguen a un proyecto exitoso y de la mejor manera posible. Así que nosotros ahí estamos en el puntapié inicial. Ahí vemos algunas fotitos de las actividades en las que participamos y ahora de manera online como esta Game Jam, que igual es una gran oportunidad y que nos permite llegar a mayor cantidad. Así que hay alguien con un micrófono abierto. Entonces, igual dejarlos totalmente invitados a que nos visiten en nuestras redes sociales como @gearboxudec para que conozcan un poquito más. Aprendizaje. Hay un micrófono por Andrés, ahí. por favor, mírate. Ahí sí. Listo. Apaga el micrófono. Ahí nos escuchamos bien. Muchas gracias. Entonces, la invitación para que conozcan un poquito más de Gearbox es visiten nuestras redes sociales, especialmente Instagram, y ahí podrán conocer un poquito más de las actividades que tenemos pensadas totalmente gratuitas para todos aquellos que se motiven en este mundo de la innovación del emprendimiento, personas como ustedes. Así que, por favor, visítenos y sean partícipes de todo esto. Y en especial, aquí dejé una ficha aprovechando la instancia al Gearbox Night, que es un evento que vamos a tener este martes 8 de septiembre a las 7 horas, hora chilena, donde vamos a poder conocer un poquito más de Gearbox. Va a ser una actividad bien rockera, va a estar animada por Leo Meyer de Innova Rock, que le va a dar todo ese rock y este dinamismo. Vamos a tener hartos concursos, así que motívense, vamos a hablar de este ecosistema emprendedor y va a ser bastante interesante. Pero ahora vamos a lo que nos compete, a lo que todos vinimos, Design Thinking. ¿Y qué es el Design Thinking y por qué es importante? Cuando nosotros buscamos en Google qué es Design Thinking, nos salen estas 5 etapas: empatizar, definir, idear, prototipar y validar. Entonces, ¿qué es Design Thinking? Esta es una metodología que se centra en el usuario y nos dice que para innovar y para desarrollar un proyecto exitoso debemos ver qué requiere nuestro usuario y no necesariamente enfocarnos tanto en nuestro producto, ya que muchas veces nosotros cometemos el error, que es muy fácil, de enamorarnos de nuestra idea. Nosotros creamos un nuevo, en este caso podría ser un videojuego, ultra vanguardista con gráficas de último diseño, todo fantástico, pero que en realidad tal vez a nuestro usuario, al que va dirigido, no le interesa, entonces no vamos a tener ventas. Ese es un error súper fácil de cometer, ya que
Nosotros cuando empezamos a idear todo este proceso hasta formar nuestro producto, nos enamoramos de nuestro producto y es fácil caer en este problema de no consultar y no ver qué es lo que de verdad quiere nuestro usuario. Entonces, Design Thinking nos obliga a pensar en qué es lo que quiere nuestro usuario y centrarnos ahí. Eso por un lado. Y por otro lado, también nos dice iterar. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros no podemos pensar que el proceso de creación de un producto es lineal, así como que se me ocurrió la idea, empecé a diseñarla y la lancé al mercado y salió todo fantástico. No es necesariamente así. Este es un proceso que empieza de a poco con un prototipo muy sencillo, donde yo empiezo a ver si funciona bien por un lado, por otro lado, si le interesa a mi usuario ciertas características que yo quiero plantear, y en cada vuelta, esto de que prototipo válido, voy mejorando. Y vuelvo también a esta etapa de idear, porque cuando estoy en esta etapa de validar, me doy cuenta que ciertas características tal vez deberían ser de otra forma, entonces vuelvo a idear cuáles son las posibilidades hasta llegar a nuestro prototipo final y ya desarrollarlo para salir al mercado libre de riesgo o con menor riesgo al menos, para que nos aseguremos un producto exitoso. Entonces, tenemos una pizarra activa, parece, para que lo vean. Entonces, aquí tenemos una foto, tenemos a Tim Brown. Contarles de que el Design Thinking es un concepto que viene hace mucho tiempo. No es un concepto nuevo, desde 1900 ya se hablaba de Design Thinking, 1950 ya primeros autores verán que hablaban de Design Thinking, pero no fue hasta el 2005-2008 que tenemos a Tim Brown, que sale en esta foto, que planteó que el Design Thinking era tan importante para que una empresa, un negocio, un proyecto fuese exitoso. ¿Y esto por qué? Precisamente por lo que les planteo, el enfoque en las personas. Así que eso fue el primer punto. Y también planteó otro aspecto, que el pensamiento de diseño no solamente enfocado en el diseño, de hacer cosas bonitas o que sean solamente superficial, sino que hay todo un trasfondo de características que lo hacen deseable por el usuario. Entonces, no es solamente una carcasa agradable, sino que hay todo un proceso detrás que lo hizo ideal para nuestro usuario objetivo. Entonces, el pensamiento de diseño no es solamente una herramienta que nos diga cómo hacer un objeto, cómo hacer un producto de manera exitosa, sino es una metodología que nos obliga, o sea, nos promueve cómo pensar de manera correcta para innovar. Y entonces aquí tenemos esta clásica imagen que nos plantea de nuestro hemisferio izquierdo del cerebro, el hemisferio derecho del cerebro, con este lado más analítico y este otro más creativo. Y es precisamente eso lo que busca el pensamiento de diseño. Tomar lo mejor de ambos mundos, tomar todo este potencial creativo que nosotros tenemos, de todo lo que somos capaces de lograr, de idear, de plantear del mundo, y también tomar todo lo que nosotros ya sabemos, todo el pensamiento analítico, toda la expertise y nuestra experiencia profesional que tenemos del rubro, nuestro conocimiento del rubro y experiencia. Así que tomamos esta mezcla de todo lo que ya sabemos y todo lo que podríamos aprender, y esto lo fusionamos, y este punto intermedio, ahí está el Design Thinking, ahí para lograr este punto intermedio. ¿Y cómo se logra esto? Saliendo de la zona de confort. Es bastante fácil quedarse en esta zona donde no es familiar, donde tomémoslos como productos que usualmente fabricamos o tomar como productos de la competencia que normalmente salen al mercado. Es bastante cómodo seguir en esa misma línea y al final, ¿cuál es nuestro aspecto diferenciador? Ninguno. Entonces es esencial salir de lo que no es familiar y atrevernos a innovar a ideas nuevas, y es precisamente ahí donde surge el verdadero aprendizaje. Entonces, el primer desafío que nos plantea el Design Thinking, además de enfocarnos en el usuario, es salir de esta zona de confort y atrevernos a ver las nuevas oportunidades que nos ofrece el mercado. Y entonces aquí nos plantean
tres aspectos que incluye la innovación. ¿A qué me refiero? A personas, al negocio y a la tecnología. Estos son tres entes que están involucrados en el mundo de la innovación y que dependiendo de en qué me enfoque, en qué combinación, voy a tener distintos tipos de innovación. Les explico con más detalle. Aquí tenemos ayuda de algunas marcas que nos hacen más fácil entender a qué me refiero. Vamos a partir por una bien conocida que es Amazon. Todos hemos utilizado Amazon para hacer compras por internet. Ahora es una empresa bastante diversificada, que ya tenemos películas, etc. Y Amazon se caracteriza por la innovación de proceso, es decir, toma el negocio, la factibilidad económica y la factibilidad técnica. En Amazon inició con un catálogo de libros electrónicos, vio cómo hacer este catálogo digital, me refiero en los primeros años de Amazon, y utilizó su tecnología para ofrecer este catálogo. Fue exitoso y luego ya se diversificó a todo lo que les planteo. Entonces Amazon se fue por el lado de la innovación en los procesos. Ya no la tienda presencial donde se vendían los libros, sino lanzarlo por este medio digital que ahora es totalmente cotidiano para nosotros. Ya no nos parece ninguna innovación porque es bastante común para nosotros. A diario compramos por internet, pero en su momento ellos fueron innovadores en esa área. Siguiendo las manecillas contrarias del reloj, tenemos el enfoque en los clientes, en nuestros usuarios y en nuestro negocio. Y aquí nos encontramos con otro tipo de innovación que a mí me gusta mucho, que es la innovación emocional. Esta innovación es muy interesante. Veo el ejemplo de de la tienda de motocicletas Harley Davidson. Y para los que no lo conocen, ellos son una empresa de motocicletas que ahora está totalmente diversificada también. No solamente vende motocicletas, sino vende ropa de diseño, accesorios completos para gente de este mundo motociclista. Y ellos ¿qué venden? Venden este espíritu rebelde de andar en moto de la carretera. Entonces ellos vieron que sus clientes, sus usuarios les gustaba esta área, entonces ofrecieron productos que se fueran ciñendo a este sentido. Entonces la innovación emocional toma los deseos de nuestro usuario y lo que nosotros somos capaces de ofrecer y crea este sistema. Por otro lado, tenemos otro tipo de innovación que es bastante útil, que es la innovación funcional. Esto toma tanto nuestras capacidades técnicas como lo que desea nuestro usuario. Aquí puse el ejemplo de IKEA, pero tal vez en Chile es más fácil verlo de Sodimac, de todos estos muebles que salen, son muy comunes ahora, de que se arman, vienen totalmente desarmados en piezas y uno tiene que llegar a la casa a armarlo. ¿Qué tienen de ventajoso estos muebles? De que son baratos y son con un diseño bonito. Son agradables, son buenos diseños, pero muy a bajo costo. Entonces IKEA se dio cuenta de que de cuál era el deseo de sus usuarios. Necesitaba muebles que fueran baratos, pero que fueran agradables a la vista, no muebles feos como solamente de mala calidad solo por eso. Entonces mezcló su capacidad técnica de crear diseños que se pudieran armar fácilmente en la casa. Oh, sorry por interrumpirte. En tu pantalla de compartir hay 3 puntitos y dicen más, ¿cierto? Sí. ¿Me podrías poner inhabilitar las anotaciones de las personas que, así como, dice inhabilitar anotaciones de los participantes? Ahí sí. Ya, súper. Creo que eso no borra las líneas, no sé por qué, no sé cómo hacerlo, pero lo siento, sigamos así. Lo tiene que borrar el... Creo que yo puedo borrarlo. Ahí está, súper, súper. Buena. Gracias, Pau, muchas gracias. De nada. Ahí cualquier cosa me dicen. Ya, súper. Así que ahí deberíamos estar ok. Entonces, para retomar lo que les planteaba, tenemos estos 3 tipos de innovación que cada uno tiene lados positivos y lados que les falta por completar. Y aquí es donde este punto del medio que se señala de esa innovación plantea lo siguiente, donde tomamos lo mejor de los 3 mundos, en este caso, persona, negocio y tecnología,
y llegamos a la innovación en la experiencia. Esa es el tipo de innovación que nosotros debemos aspirar, y la que deben aspirar ustedes como desarrolladores de videojuegos, donde vean que no solamente plantean su producto, en este caso un videojuego, como algo que, como el producto solamente, sino en todo lo que engloba ser partícipe de su producto. Entonces, al final es una mezcla de productos y servicios, ya que ustedes les venden un mundo para ser parte dentro de ese producto videojuego, en este caso que ustedes plantean. Aquí Starbucks y Apple supieron muy bien identificar que su usuario quería ciertos aspectos. El usuario de Starbucks no es solamente que quiera café, no solamente le gusta el café, no va a Starbucks a comprarse un latte o un mochaccino y se va a su trabajo, sino probablemente ahí se va a quedar en las mesitas que estaban afuera en la terraza con su Starbucks, precisamente ahí con su computador Mac, Apple, y vivir toda esta experiencia bastante como extrovertida, puede ser, que este usuario que desea este tipo de marcas le gusta. Entonces, Starbucks y Apple se dieron cuenta que había usuarios que deseaban ese tipo de mundo y le ofrecieron toda esta experiencia externa, no solamente vendiendo café o vendiendo un celular. Es mucho más allá de eso, un pensamiento de diseño. Pero eso es solamente para explicar qué es Design Thinking. Pero, ¿cómo aplicamos precisamente el pensamiento de diseño? Y aquí podemos volver a estas 5 etapas. Todo comienza por empatizar, continúa por definir, idear, prototipar y validar. Entonces vamos a comenzar en un aspecto muy ambiguo, muy grande, donde vamos a tener muchas ideas, vamos a estar muy dispersos, no vamos a tener claridad de lo que quiere nuestro usuario, no tenemos por qué tener claro, solamente vamos a tener supuesto, hasta que paso a paso, en cada iteración que repitamos estos pasos, vamos a llegar a esta línea donde se ve continuo, ya tenemos clarísimo y nuestra solución totalmente perfeccionada. Eso es lo que nosotros buscamos lograr. Pero veamos cómo aplicamos esto entonces. Y aquí va a ser mucho más fácil de entender. Veamos el primer paso, empatizar. ¿Qué significa empatizar? Empatizar significa tener la mente abierta para entender qué quiere nuestro usuario, qué necesita nuestro usuario, qué desea nuestro usuario, qué hace nuestro usuario y tratar de entender por qué lo hace. Hacernos todas esas consultas. Y para eso tenemos que dedicarnos a recolectar toda esta información. Primero, tenemos que tener claro, por supuesto, cuál es nuestro usuario, pero eso es bastante fácil ya de saber. En su caso, son jugadores que están interesados en el mundo gamer. Ya individualizaron el cliente, el usuario, y ahora ver cómo se comporta. Para esto tenemos 2 herramientas, que una es la observación, donde no hay mucha interacción, y la otra es a través de conversaciones, como aquí mencioné, entrevista, donde sí hay bastante interacción. No debemos ceñirnos por una o la otra, sino una combinación de ambas. Entonces, en observación aquí yo les puse algunos métodos que les puede servir, y tenemos uno que es el método sombra. Yo no sé si alguno estará familiarizado con estos métodos, pero les comento, el método sombra consiste en seguir un día a nuestro usuario en su rutina cotidiana. Por supuesto, aquí hay todo un proceso de que tienen que pedir la debida autorización, avisarle al usuario su consentimiento para de que lo sigan esta rutina. Y la idea es observar qué hace a diario, cómo se relaciona con su medio, cuando usa productos similares, cómo lo hace, qué problemáticas tiene, qué cosas a lo mejor le molestan. Todo eso tenemos que empezar a preguntarnos, pero no decírselo al usuario, solamente anotar y observar y dejarlo a nuestro análisis. Es importante, igual como recomendación, si alguno de ustedes usa método sombra, a pesar de que por supuesto hay que avisarle debidamente a la persona que vamos a seguir en esta rutina,
es importante que tratemos de ser lo más discreto posible. Esto porque las personas cuando saben que las están supervisando o vigilando, pueden tender a tener distintos cambios en su conducta y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros buscamos recopilar la mayor cantidad de información de un día normal de nuestro usuario haciendo sus actividades comunes. Y siguiendo con este sentido, otro método de observación que nos viene a ayudar un poquito en eso de no estar ahí como tan encima y que nuestro usuario cambie mucho su conducta, es el método mosca en la pared. ¿Qué significa el método mosca en la pared? Es que yo me voy a quedar ahí en un rinconcito de un lugar donde normalmente haya movimiento de mis usuarios. Si yo tengo que ver, no sé, por ejemplo, podría ser si en un café, tal vez se juntan muchos de mis usuarios y vienen y van distintos. Yo me podría quedar tal vez ahí en una mesita, en una esquinita, anotando y viendo qué hace. ¿Qué hace el usuario que va a comprar café? Ya pide café y se va al tiro, o tal vez se queda en una mesa, lee el diario, o tal vez está con su celular, está conversando con alguien, va solo. ¿Por qué hace eso? Llama por teléfono, o a lo mejor solamente habla por texto, responde email. Todas esas observaciones yo las voy a anotar. Y luego de que anote estas observaciones como más superficiales, voy a empezar a tratar de hacerme preguntas, pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué mi usuario elige un café para responder email? ¿Por qué dedica este tiempo en específico? Tal vez, ¿por qué elige distintos horarios para hacerlo? Todas esas preguntas nosotros las vamos a hacer y las vamos a recolectar, sin preguntarle a este usuario cliente. Y otros métodos ya son los que van con la interacción. Y también deben usarlos, no solamente sin hacer la observación, sino combinar todos estos métodos para llegar a la mayor cantidad de información. Y aquí tenemos las entrevistas, que son entrevistas 1 a 1, donde yo voy a tener una pauta en específico y voy a hacer distintas preguntas al usuario. Entonces le voy a decir cuáles son tus intereses, qué horarios los hacen. Entonces voy a tratar de recolectar la mayor cantidad posible. ¿Qué recomendaciones les podría decir si van a usar entrevista? Es la muestra que van a elegir. Es importante que no esté sesgada por tal vez un grupo en específico. Tienen que ver que represente a su totalidad de los usuarios. Y para eso viene aquí otra solución que viene con interacción, que es el focus group, que es un método mucho más sencillo, ya que nos evita esto de necesitar una muestra tan grande, ya que vamos a tomar un grupo que represente medianamente a todo nuestro mundo de usuarios y le vamos a hacer preguntas en el momento. Entonces va a haber bastante diálogo, bastante participación y vamos probablemente en una única jornada a recopilar toda esta información que necesitamos. Entonces ahí el primer desafío de empatizar es tener la mente abierta, escuchar y observar mucho. Y aquí viene un tema que no quería plantearlo hasta que llegáramos a esta lámina, para recalcar esta frase de Henry Ford. Él dice, si le hubiera preguntado a la gente qué querían, me habrían pedido caballos más rápidos. Y es que, claro, nosotros no nos podemos limitar solamente a decir, vamos a hacer entrevista, a ver qué el usuario quiere, o vamos a hacer un foro y preguntémosle qué quieren en los videojuegos. Porque el usuario usualmente se alinea con lo que ya conoce. Él no tiene por qué ser creativo, ese es el desafío de nosotros como desarrolladores. Entonces, no le podemos solamente preguntar al usuario qué quiere, sino necesitamos saber qué es lo que necesita. Ahí la información, si querían caballos más rápido, probablemente necesitaban movilizarse más rápido. Y ahí Henry Ford fue bastante capaz de darse cuenta cómo podía aplicar la tecnología para facilitar esto a su cliente. Entonces, ese es el primer desafío. Y aquí tenemos esta pirámide que nos viene a plantear precisamente esto. En la parte más superficial tenemos lo que nos dice y lo que piensa nuestro usuario. Van a ser las apreciaciones más simples, más superficiales, que van a estar más fácil de ver,
que es precisamente lo que dice y piensa que es el pensamiento explícito y que es observable fácilmente. Nosotros vemos ya la gente va al supermercado en la mañana y no mucho en la tarde. No digo que sea verdad, es solo un ejemplo. Es algo que es fácil de observar. Luego, si empezamos a bajar, ya no solamente con lo que nos dijeron, sino con lo que observamos, lo que hace Yusa, tenemos este pensamiento tácito que se llama, y si llegamos a estos niveles más profundos, que lo que yo les motivo a lograr es saber lo que sabe, siente y sueña nuestro usuario. Lo que nosotros queremos saber, tenemos que empezar de las preguntas más sencillas. Ya, el usuario va al supermercado en la mañana, bacán. Después, ¿pero por qué lo hace? Tal vez porque tiene que atender a su familia en la tarde. Ya, perfecto. ¿Y por qué tiene que atender a la familia en la tarde? Y empezar ahí a preguntarse por qué, y llegar a lo más fundamental, lo más profundo, y entender las verdaderas motivaciones que necesita de verdad nuestro usuario, y con esas necesidades nos va a permitir tener las grandes revelaciones por dónde debemos idear y por dónde debemos ir a abordar lo que requiere nuestro usuario. Aquí vamos a escuchar muchas veces la palabra usuario y es precisamente porque eso es lo que se centra este mundo del design thinking. Y entonces ya recolectamos toda la información de nuestro cliente, de nuestro grupo de usuarios. Y viene lo siguiente, completamos una gran cantidad de información donde vamos a divergir de cantidad de información externa que recopilamos, pero ahora debemos converger, agrupar, definir toda esta información en algo más claro, en algo que podemos abordar, en un desafío que debemos abordar. Y aquí vienen estos famosos insights. Yo no me quiero detener en explicar necesariamente qué es un insight y cómo se logra, sino solamente dejarlo como que un insight es una revelación de nuestro usuario. Nace de todo esto de preguntarnos por qué, cada vez más a niveles profundos, y nos damos cuenta de las verdaderas motivaciones de nuestros usuarios. Ese es el insight. Nace también una recomendación bastante buena, es plantearse dentro de lo que dice nuestro usuario y lo que de verdad hace. Por ejemplo, pensando, hay gente que, no sería este caso del mundo gamer, que son muy tecnológicos, por ejemplo, hay gente que necesita soluciones tecnológicas, pero no quiere aprender. Entonces, ¿pero por qué pasa eso? Y ahí hay un insight entre medio que explica esa verdadera motivación. Eso es lo que debemos lograr definir. Vamos a descubrir entonces cuál es la problemática del usuario, tomando la motivación, y la vamos a plantear como desafío. Queremos ofrecer un servicio que permita al usuario estar más horas conectados y subir mayor puntaje en tanto por ciento. Plantearlo como desafío. Y con el desafío ya muy claro, cuando ya tengamos clara esa primera etapa, por eso es crucial no pasarlo por alto o simplemente estar un día y observando, decir ya sí, esto debe ser la necesidad, sino que deben tomarle el peso, ya que es la base de todo lo que viene después. Ya con el desafío bien planteado, pueden seguir con la ideación. Y en la ideación es la parte entretenida. Esta es donde interviene todo el equipo y es importante que nos sentamos relajados de disparar ideas, de salir de la caja, como se dice en innovación, de no pensar solo en lo convencional, sino en salir de esta zona de confort y pensar ideas nuevas y disruptivas. Entonces, vamos una metodología bastante buena y yo les recomendaría, siento que es la más simple de usar, es el brainstorming o lluvia de ideas. Es bastante entretenido tener una pizarra, una pared limpia, y con estos post-its, como se ven en la lámina, vamos a empezar a escribir muy simplemente conceptos básicos de lo que serían nuestras posibles soluciones al desafío que planteamos. Ahí podemos escribir palabras, podemos hacer bocetos muy simples, y la metodología de esto consiste en que
vamos a plantear muchas propuestas de ideas muy rápidamente, no es el momento de empezar a analizarlas. Este es el momento de disparar y disparar, disparar ideas. Y para eso hay ciertas reglas. A pesar de que es un proceso bastante entretenido, bastante libre, hay reglas. Y aquí les planteo las principales y es cuantas más ideas mejor. Precisamente lo que yo les decía, no es el momento de ponernos a analizar mucho si esto es factible o no, o tal vez esto no debería ser porque en realidad ya se hace, o esto no debería ser porque en realidad es como muy loco, está difícil de hacer. No es el momento de eso. Planteen la idea y anótenla. Divertirse, totalmente. La idea es que sea un ambiente totalmente relajado, donde cada uno se sienta cómodo de decir lo que piensa. Muchas veces en un equipo uno, por temor a ser como el loco, de quedar como tonto, no dice lo que está pensando y estamos perdiendo ideas muy valiosas. Probablemente esa idea muy disparatada no va a ser lo que finalmente llevemos a cabo, pero sí puede ser parte de la solución. Tal vez cierta característica de tu propuesta de solución puede ser la fundamental para la solución ya factible, ya real. Entonces es importante divertirse, sentirse relajado. Pueden tal vez practicar alguna dinámica, estar ahí riéndose, echando la talla y después empezar con este proceso de brainstorming. Siguiente regla, tercera regla, animarse a tener ideas locas. Es lo que les vengo diciendo todo el rato. No se limiten a las ideas tradicionales. Este es el momento de innovar, de ser disruptivo en sus ideas. Si tienen una idea, aunque sea muy fantasiosa, tal vez hay un concepto detrás que sí tiene bastante sentido y que sí podría ser aplicable. Si yo tengo la idea, tomo la idea de otra persona y mezclo mi concepto, puedo hacer algo factible. Ser visuales. Aquí la idea no es que empecemos en el post y escribir un tremendo texto explicándonos cómo es el funcionamiento de esta solución, que va a ser a través de un proceso interno de tal cosa. No, limitémonos al concepto, la solución va a ser tal, o puedo hacer un dibujo explicando que cómo sería la etapa que recorrería tal personaje. Sean visuales, sean sencillos. No juzguen las ideas. Aquí es una parte, es bastante complicado, ya que sobre todo cuando es un ambiente familiar de amigos, si alguien dice una idea bastante disparatada, es fácil querer reírse. Pero yo les invito a tratar de evitar eso, dejar que surjan las ideas nuevas, ya que para no limitar a alguien y que se sienta después se cohíba de decir sus ideas, sino dejar la libertad de que surja y que surja al máximo nuestro potencial creativo. Muchas veces, eso no lo mencioné, cuando se hace este taller de Design Thinking, que es muy interesante, por cierto, hacerlo teórico-práctico, cuando ir contando estas ideas y que ustedes con sus ideas propias empiecen a reproducir este proceso. Y cuando se hace ese taller, se hace un taller de creatividad también. Entonces hay mucho de eso, no solamente de ser bastante como lógico, sino ser totalmente creativo. Y aquí también hay otro consejo que ya nos viene como a estructurar un poco esto, no es algo que se haga desordenadamente, y es conversar una idea a la vez. ¿Por qué? Porque es importante, si va a estar todo el equipo discutiendo estos temas, a pesar de que la idea es que no lo conversen tanto, sino que se plantee, se anote, la idea es que todos escuchemos qué propuso nuestro compañero de equipo. ¿Por qué? Porque otra forma de idear es construir sobre las ideas de nuestros compañeros, construir sobre las ideas de otros. A lo mejor alguien plantea algo sencillo, pero yo después digo, pero si hacemos esto y lo giramos así, se hace algo mucho mejor. Entonces, ese proceso nos va a ir ayudando a pensar puntos de vista que tal vez nosotros no habíamos pensado, y gracias a lo que planteó nuestro compañero de equipo, se nos ocurrió tal otra cosa. Así que es muy importante que sepamos qué está haciendo cada uno y ir disparando ideas. Solamente para que se hagan una idea, si alguno no ha pasado por un proceso de brainstorming, aquí se plantea estar 2 ideas por minuto, o sea, 30 segundos una idea, 30 segundos otra idea, así de rápido. Y llegar a unas 100, 200 ideas.
Pero también después de que tenemos esta gran cantidad de ideas, tenemos que llegar a algo más concreto. Aquí, antes de seguir a la siguiente lámina, sí, voy a seguir acá por mientras. Siguiendo con el proceso de brainstorming, vamos a tomar todas estas ideas y vamos a tratar de agruparlas. Muchas van a tener distintos tópicos en común. Entonces, vamos a tratar de juntar ya tal vez todo este grupito en realidad se enfoca en un área similar, viene a abordar tal problemática de manera similar este otro grupo y al final de esas 200 ideas tal vez nos quedamos con 5 grupos. Y esos 5 grupos los podemos fusionar, tal vez cada grupo tiene distintas características que vienen a abordar la problemática y la vamos a fusionar en un concepto nuevo y que contenga todas estas características que planteamos en el proceso de ideación. Y ese concepto, cada uno, 5 conceptos en este caso que yo planteé, van a ser lo que nosotros vamos a prototipar. Y ahora sí tiene sentido lo que viene a continuación. Ahí como ven en las fases, viene desde la definición y luego viene el prototipaje. Y para prototipar hay que partir de cosas muy sencillas. Aquí se plantea los prototipos de inspiración. El prototipo de inspiración es algo que lo pueden hacer en un día. ¿Qué plantea esto? Es simplemente en un pedazo de papel hacer un dibujo de cómo sería nuestro producto, cómo serían las etapas del proceso que lo componen, esquematizarlo. Básicamente eso, y eso se podría plantear a nuestros posibles usuarios para que se les sea fácil de entender de qué nosotros estamos planteando. Esa es la primera fase. Cuando ya tomamos algún feedback de un proceso de prototipaje de inspiración, podemos seguir a uno de evolución. Y aquí es un prototipo un poquito ya más avanzado. Podemos pensar tal vez en algo que les quiero mencionar después, pero lo voy a mencionar ya como para explicar más bien, una landing page. Una landing page me refiero falsa, que promueva tal vez como un producto que se va a ofrecer, pero que en realidad no está automatizado nada por detrás, solamente es para mostrar de qué va a tratar esto y para ver si tiene algún impacto en nuestro usuario. Eso ya requiere un poquito más de trabajo, de mostrar cómo va a ser. Estaba pensando en otro ejemplo, en estas aplicaciones hay unas páginas que ustedes deben conocer muy bien para mostrar cómo sería nuestra app y pueden hacer los diseños, todos los afiches, todo eso puede ser un prototipo de evolución, ya es algo más construido. Y luego viene el prototipo de validación, que aquí ya es cuando afinamos casi todos los detalles de cómo es el funcionamiento de nuestro producto, y ya es un prototipo bastante avanzado, de bastante costo, y esto lo tenemos que dejar totalmente para el final de nuestro proceso de desarrollo. Porque aquí viene una frase que la vamos a ver acá. La filosofía en design thinking y en prototipaje es fallar rápido y fallar barato. Precisamente por eso es que les menciono que el prototipaje de validación es algo que tiene que estar muy al final, ya que para cuando empezamos con este proceso de desarrollo de un producto, debemos empezar a iterarlo rápido, a mostrarlo rápido a nuestros potenciales clientes y sacar rápidamente información de ellos que nos permita rápidamente mejorar. Entonces, no tengan miedo a fallar. Ese sería un primer consejo. Fallen, no, eso tiene el lado positivo que es un proceso de aprendizaje. Si ustedes fallan y fallan rápido y fallan barato, o sea, lo que voy es que no hagan un prototipo tan complejo, van a tener mucha información de ese proceso y cada vez que iteren es una ganancia, ya que van a tener un producto mucho más perfeccionado. Y no tengan miedo de que esto va a ser a lo mejor un proceso como ineficiente o de poca calidad porque lancen un prototipo tan sencillo. Esto lo han hecho las grandes empresas. Aquí puse el ejemplo de Airbnb, incluso con su logo bastante antiguo que muchos tal vez ni vimos. Yo lo recogí de ahí una página histórica. Y es que Airbnb, para ver que su producto era deseable para sus clientes, hizo este llamado producto mínimo viable y lanzó una landing page.
una landing page donde hizo un catálogo, que es precisamente lo que hace Airbnb ahora, un catálogo de departamentos, y quiso ver si a alguien le interesaba esto, si a alguien le interesaba arrendar esos departamentos que eran de otra persona y estaba libre por un periodo de vacaciones tal vez. Entonces lo dejó un tiempo y vio que era deseable. Probablemente estos departamentos ni siquiera los tenían, pudieran haber sido departamentos de ellos mismos solamente para hacer esta prueba, para ver esta dinámica, cómo era la aceptación del usuario. Entonces ellos no tuvieron que invertir tanto en un desarrollo atrás como de un sistema georreferenciado, de dónde estaban estos departamentos. Eso quedaba para después. Primero había que saber si le interesaba al usuario. Y eso es lo que entendió Airbnb, y luego ya de tomar todo este feedback se dio cuenta que sí, en realidad había mucho interés y probablemente también algunos puntos que ellos planteaban en su momento los solucionaron y los mejoraron hasta llegar a lo que es hoy en día. Y también hay otro sistema de producto mínimo viable que es el Mago de Oz. Y Mago de Oz hace referencia al clásico cuento donde hay solamente una pantalla donde todo se ve mágico, automatizado, usando palabras más técnicas, pero por detrás es todo a mano, todo manual. Y esto nos plantea el producto mínimo viable de Mago de Oz, de ofrecer un producto, un prototipo, que parece que está todo automatizado solamente para probar cómo es la experiencia con nuestro usuario, y por detrás nosotros hacer todo manual solamente porque no voy a gastar en un desarrollo muy complejo de la tecnología hasta saber si de verdad le interesa al usuario. Y eso es lo que hizo Zappos, que tal vez muchos ni siquiera lo han escuchado, ya que ahora este fue un producto, una empresa bastante exitosa que ahora es propiedad de Amazon. Pero Zappos lanzó un catálogo de venta de zapatos donde puso como que ellos tenían ciertos zapatos a la venta, pero en realidad lo que hizo el creador de esto, sacó fotos a una tienda cercana al lugar donde vivía y lo subió a esta página. Y vio si a las personas les interesaba. Entonces la persona compraba el zapato y era como si él lo tuviera en su bodega de su producción personal, pero en realidad el vendedor, el creador de esto, veía que alguien compraba, entonces iba a la tienda, compraba el zapato y lo enviaba por el sistema ahí de despacho. Era todo manual, no era un proceso mecanizado. Pero ¿para qué le sirvió? Para saber si esto funcionaba y si había que hacer ciertas modificaciones. Cuando ya experimentaron bien y vieron que este proceso era bueno, ahí vale la pena después ya invertir plata para hacer grandes desarrollos tecnológicos, ya que vengan a hacer esto como corresponde, por supuesto. Pero entendiendo de que es muy difícil que uno llegue a la solución perfecta en la primera vez, hay que entender que nosotros vamos a fallar, hay que asumir eso. Por eso viene esta recomendación de fallar rápido. Entender que no vamos a lograrlo a la primera, tal vez no a la segunda, pero cada iteración vamos a ir mejorando. Cada vez vamos a ser mejores. Y en cada vez que fallamos somos mejores también, nuestro producto es mejor, y ya en las últimas iteraciones vamos a tener un proceso perfecto y cada vez minimizando el riesgo, ya que fuimos afinando distintas características que vimos en el usuario que necesitaban. Y luego viene validar. Validar, aquí es donde tenemos que tener la mente abierta, no tener prejuicios, nuevamente no caer en esto de estar enamorado de nuestro producto es genial, tiene que gustarle al usuario, sino salirnos de esa estructura, de ese prejuicio, y de verdad escuchar qué nos dice el usuario y ver cómo se enfrenta a este primer prototipo. Y ahí está la recomendación, no lo cuentes, muéstralo. No simplemente le cuentes al usuario, yo voy a hacer un producto, voy a hacer un videojuego que hace esto y esto y esto otro con estas otras características. Sino tal vez haga un prototipo de inspiración, haga un video donde se explique cómo es la experiencia de usuario. Tal vez no desarrollaste nada por detrás, pero tu usuario va a ver cómo funciona este videojuego y va a decir, en realidad está genial, tal vez este personaje debería tener tal propiedad, y ahí lo vas mejorando y vas tomando todo este feedback y vuelves a la partida a mejorar, idear nuevas soluciones a lo que te dijo tu usuario, y cada iteración vas mejorando y afinando.
y hasta que cada vez que tengas ya mejorada mayor cantidad de características, puedes invertir más dinero en hacer un producto mucho más desarrollado, mucho más tecnológico y mucho más funcional. Y entonces, aquí este es el proceso de design thinking. No es un proceso complejo. Muchas veces nosotros por lógica lo hacemos, pero es importante entender que aquí la mayor recomendación es empatizar. Entender que nosotros para qué hacemos distintos productos, en este caso, ¿por qué hacemos un videojuego? Lo hacemos para que una persona los use. Lo hacemos para nuestro usuario, que es nuestro cliente. Entonces necesitamos saber de verdad qué es lo que busca nuestro usuario, qué es lo que necesita y qué es lo que desea. Debemos estar con la mente abierta para escuchar qué nos dice y qué es lo que de verdad piensa y siente. Esa es la primera recomendación de lo que conversamos. La segunda es iterar, y va en este sentido de tener la mente abierta a que nosotros vamos a fallar. Hay que asumir que es imposible, muy difícil, que a la primera logremos todo a la perfección. Siempre nos vamos a equivocar, ya que partimos desde nuestros supuestos, pero hay que validar esos supuestos y más con lo que nosotros observamos de las personas, y en cada vuelta vamos a ir mejorando definitivamente hasta llegar a un producto con menos riesgo. No, es imposible que no haya riesgo, pero con mucho menos riesgo y con mucha más certeza de que va a ser exitoso. Y la tercera recomendación, aquí no olvidar que el proceso de pensamiento de diseño es un proceso creativo. Entonces tenemos que tener la mente abierta, salir de nuestra zona de confort y pensar en ideas nuevas, no caer en lo tradicional, en lo que siempre se hace en otro producto más dentro de todo este mercado, que donde hay mucha competencia, sino tratar de salir de lo tradicional, ser único, ponernos el desafío de ver qué es lo que de verdad quiere el usuario y atrevernos a hacer cosas nuevas. Entonces, este pensamiento, pensar fuera de la caja, que se habla mucho en innovación, ser disruptivo, y atrevernos a hacer cosas nuevas. Esa es la principal recomendación. Así que, queridos desarrolladores de videojuegos, con toda la motivación, sean creativos y no olviden que, aunque tengan grandes ideas, es importante partir desde el usuario. Su producto es bueno, y cómo va a ser bueno no solamente porque ustedes lo consideren, sino porque es validado por su usuario. Y si es validado por su usuario, les garantizo que va a tener un gran éxito. Así que muchas gracias por poner atención. Y ahora entiendo que está totalmente libre el espacio para las preguntas. Así que feliz de estar ahí atenta y responder en qué les puedo ayudar, qué les ha quedado dudas. Paola, muchas gracias por tu presentación, súper clara. De hecho, nosotros seguimos aprendiendo de esto. Aunque ustedes no lo crean, nosotros, por ejemplo, dijimos, podríamos mejorar esto, otro, hablando por interno con el Eduardo, que es el CTO de la empresa. Entonces, siempre ayuda en este tipo de charlas. Es importante que ustedes entiendan igual cuál es el objetivo de esto. Ustedes van a tener ahora un proceso de hecho, de diseño de la Game Jam en base al tema que nosotros les vamos a dar, y van a tener que empezar a usar estas distintas herramientas. Y va muy acorde con lo que yo te iba a preguntar ahora, y una pregunta que hicieron es, ¿qué herramientas recomiendas usar para el proceso que se viene, que sería como diseñar un videojuego y cómo enfocar ese proceso? Súper. Sí, precisamente esta es una experiencia muy buena y que viene justo en el punto preciso de lo que yo les contaba. Aquí lo esperable es que probablemente ustedes ya tuvieron toda esta etapa de empatizar con el usuario que les planteé. Ustedes ya saben qué quieren los jugadores de videojuegos. Entonces tomen toda esta información y aprovechen esta instancia donde rápidamente, en un fin de semana, en un periodo muy corto, tienen la oportunidad de diseñar algo muy rápido y a bajo costo y probarlo de manera sencilla, probarlo de manera rápida con el usuario. Esa es la primera recomendación. Estar partícipe en actividades como esta de hackathon es una gran experiencia, ya que los obliga a hacer algo muy rápido, no encasillarse en perfeccionar hasta el último detalle, sino hacer algo simple a lo que funcione y ver cómo es la recepción. Claro. Igual el design thinking se junta mucho con lo que es el método de Lean, ¿cierto? Lean Startup es algo que habla de fallar rápido y fallar barato y crear iteraciones e ir mejorando tu producto constantemente. Una de las preguntas que nos hacen es como si llega un punto donde estas iteraciones tienen que terminar, o si es que
como llega un punto donde tú dices, mi producto ya está finalmente terminado? Como, ¿qué opinas tú? Esa es una excelente pregunta, de hecho, y la respuesta oficial es que no, nunca termina. Cualquier empresa, aunque sea la más exitosa, nunca llega a un punto donde ya no deba avanzar. Ahora probablemente si es mucho más funcional, ya tiene dominado el mercado, ya tiene dominado sus procesos. Si van a llegar a una etapa donde sean mucho más estables y no tengan que iterar ya en cosas tan simples y tal vez no tengan que limitarse a hacer prototipos tan sencillos, ya que van a dominar en la esencia de sus usuarios. Pero siempre tienen que entender, sobre todo en los tiempos actuales y todo este proceso de cambio digital, el mundo cambia muy fácilmente, la tecnología se pone obsoleta muy rápidamente, así que siempre van a tener que estar obligados a ver sus procesos, a ver las características de sus productos y volver a esta fase de idear y cómo poder mejorar. Bueno, con Riot Neo, con la charla que tuvimos antes, hablábamos un poco de esto, pues que cuando él trabaja en la empresa está constantemente validando con los usuarios, viendo qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos quieren de la empresa, y si es que las empresas más grandes de la industria están usando ese método para decir, esto es lo que quieren el usuario, veamos cómo funciona esto, generemos mejoras, generemos iteraciones del mismo producto, y lo hacen con parches quincenales, de hecho, que es algo como súper rápido dentro de la industria de la tecnología, significa que en verdad, si es que tu emprendimiento es lo suficientemente grande, nunca debería dejar de evolucionar. Pregunta muy rapidita, Notco, ¿es un ejemplo de sapos o no? Outcome, sí, es bastante, ese es un ejemplo que se usa muchísimo, de hecho, yo traté de resumir enfocándome en esto, pero sí, ellos también usaron una tecnología, una metodología como esta, de hacer esta especie de mago de Oz. Es bastante interesante el nombre, donde nosotros hacemos una fantasía, planteamos como que está todo automatizado, pero es solamente para observar cómo es la recepción. Claro. Pero después viene toda esta fase de ya oficializarlo. Me hacen una pregunta, me gustaría dar la respuesta y que tú me validaras si es que es cierto o no. Me preguntan cuál es la diferencia entre Design Thinking y Lean Startup. La diferencia principal, según yo, es que Design Thinking es el proceso de diseñar pensando en tu usuario, Design Thinking, y el otro proceso es más de generar un prototipo válido y un método de avanzar. Es como una forma de yo genero esto, después esto lo valido con mi usuario, falla y lo hago de nuevo. Pero como que son parte de un proceso que trabajan muy en conjunto ambas dos. Una es diseño, pensando en lo que mi usuario necesita, y después lo valido con Lean Startup. Como confirmo si voy bien o no. Totalmente. De hecho, todo ahí, también ahí la aproveché a mencionar cuando en este manual que hicieron ustedes, hay una cantidad inmensa de metodologías de innovación, pero todas apuntan exactamente a lo mismo, todas se orientan a lo mismo. Ahora la diferencia es precisamente lo que tú planteas, Ricardo, es el enfoque así como particular, como el sello, Design Thinking, el sello es usuario. Y precisamente Lean, el sello va en este sistema, en esta rueda que itero y fallo y mejoro. Pero son parte de lo mismo. Súper. Pregunta rapidita. Consejo para no quedarse estancado en una etapa en particular. ¿Alguna recomendación de, como, de cuántas iteraciones hacer o de cómo no frenarse, a lo mejor en sobrepensar las cosas, algo por el estilo? Sí, eso es muy importante porque eso lo planteé muy rápidamente, que hay una etapa donde yo empiezo a acumular mucha información, pero ya ha pasado un tiempo, ya ha pasado una gran cantidad de esto de divergir. Tengo que ya decirme, stop, vamos a plantearlo en una definición. No hay que olvidar, a pesar de que tenemos toda esta etapa de empatizar y de idear, que también nos dispersa bastante, está este punto esencial que es definir. Entonces, si ya estamos yéndonos por las ramas, debemos ya tomar cuál es la más urgente, cuál es la que tiene más impacto, tomar ese desafío y empezar por ahí. Y ahí después podemos seguir con los otros. Súper. Mira, me hacen una consulta y acá creo que voy a tomar el coro, así como el toro por las astas, creo que es la expresión. Pero me dicen, ¿existe alguna forma simple de prototipar una idea de juego que se puede inscribir, como haciendo referencia al tema de derechos de autor? Chicos, si ustedes revisan el manual del desarrollador que nosotros les mandamos, hablamos del GDD, del Game Design Document. La gracia del Game Design Document es que es un documento donde tú escribes toda tu idea de un juego, y ahí escribes, por ejemplo, el personaje se va a mover con tales características. Hay muchas formas, esperamos el otro año hacer un taller específicamente de este tema. La gracia de ese documento es que la propiedad de derechos de autor
o sea, la ley de propiedad de derechos de autor, te dice que la creación de un juego, de lo que sea creativo, de la industria creativa, cualquier creación está protegida por derechos de autor desde su creación y desde que alguien hace algo para que esto sea real. La idea no vale nada, y eso es algo que también se habla mucho en este tipo de talleres, pero por ejemplo, escribir este documento ya puede ser protegido por derechos de autor y tú no vas a tener ningún problema. Y de hecho, si es que alguien llega a hacer este mismo videojuego que estás haciendo tú puedes decir, no, yo lo hice antes porque lo tengo escrito en este documento y la ley de derechos de autor y de propiedad intelectual me protege desde que yo creé esto, desde que yo lo escribí, desde que escribí el documento y puse el punto final, ahí se protege. Así que muy buena idea, hagan un GDD, lo pueden proteger también por ley de derechos de autor, así que si tienen algún complemento ahora, te lo agradecería. Ahí, Ricardo, tú eres el experto, pero precisamente desde mi línea, ya más como ligada a la metodología, va mucho en eso. Por ejemplo, se plantea mucho de hacer un video simplemente que sea explicativo, tal vez puedan mostrar ahí toda la experiencia de cómo se vería ya en real, pero ahí se evitan todo este proceso de desarrollarlo, que se automatice, pero solamente lo muestran y así es mucho más fácil entender cómo va a ser finalmente. Ya, me hacen una pregunta que es como súper fácil de contestar. ¿En Design Thinking es recomendable hacer una estimación de costos? Por ejemplo, costos de arranque o costos fijos, o es mejor dejarlo para después. Mira, esa también es una pregunta bastante interesante y yo les plantearía que, si bien es importante tenerlo en cuenta, no es el momento para hacerlo. Aquí es como de lo que les planteé en el momento de ideación, no es el momento de analizar mucho ni de validar si su idea va a ser muy costosa o si es muy irreal. El objetivo de aquí es solamente plantearlo y tal vez si están novedosa, es tan atractiva para nuestro usuario y va a tener tal retorno, tal vez ni siquiera va a ser mucho impacto del gran costo. Así que no es la fase precisamente para pensar en eso déjenlo más para allá, después cuando tengan el modelo de negocio. Me hacen una pregunta muy, muy interesante, la última ya de esta charla, a menos que te quieras extender un poquito más, que es, hay juegos que nadie pidió, pero que todos adoran. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se llegó a eso? Eso es súper, de verdad, es bastante entretenido y se responde totalmente con los que les fui mencionando. Nosotros, en todas las líneas, en la línea de juego, en la línea de lo que sea, cualquier producto, vamos a tener muchos productos iguales. Es muy fácil caer en replicar cosas que ya haya. Entonces a alguien por buena fortuna se le ocurrió tal vez hacer algo muy extraño, pero en realidad eso venía a abordar la verdadera necesidad, el verdadero deseo de nuestro usuario. Entonces, si hay un caso así particular, sí, es muy interesante y es muy necesario nosotros ustedes como desarrolladores de videojuegos, observar por qué es tan interesante ese juego. Tal vez responde a cierta característica que los juegos tradicionales no abordaban. Y entonces precisamente por ahí va, y tal vez ustedes ya como con este análisis pueden hacer algo mucho mejor a eso incluso. Así que es un caso que definitivamente debería estudiarse. Por ejemplo, los chicos complementando un poco lo que dicen los chicos de Fall Guys, no sé si ustedes han estudiado el caso, pero a la gente del chat me refiero, ellos desarrollaron un videojuego siendo una empresa indie, les ha ido pero espectacular, y ellos eran indie de verdad, creo que eran como 3 personas las que estaban desarrollando el juego, eran un grupo de amigos que pasaron con esta idea, creo que les fue bien, consiguieron un poco de financiamiento y pudieron lanzar el juego. Pero la gracia de este juego es que ellos decían, nos dimos cuenta que en verdad la gente que jugaba a computador jugaba así como muchas horas y habían como un público muy específico y no había nada que apuntase hacia todo, así como a lo general. Y generamos esta serie de juegos hiper casuales, así que eran como minijuegos rapiditos que era fácil de entender y que podía jugar todo. Y en verdad eso es parte del design thinking, darte cuenta, oye, calmado, hay gente como que le gusta jugar juegos de computador, como que un jugador casual y que está como tiene capacidad de, no sé, comprar un juego y lo quiere hacer, pero tampoco quiere estar ahí, no sé, aprendiendo durante 8 horas cómo funcionan todos los comportamientos. Entonces eso es para que algo que ustedes también estudien, como este tipo de juegos que tienen éxito repentino no es al azar, como ellos desarrollaron un juego pensando y pensando, como desarrollando y pensando siempre en cómo podían ellos satisfacer el usuario al que ellos apuntaban, que era un público muy grande y muy diverso. Eso, como complementando un poco, a ver, busquemos ya, creo que con eso cerramos la ronda de preguntas, chicos. Agradecer a Paola que se mandó una charla pero increíble, respondió muchas preguntas, muchas gracias. Y finalizar diciendo que, a ver, ya,
finalizar diciendo que esta charla va a ser subida a la plataforma de Ribot. También le vamos a mandar el link como a cada uno de sus correos, y si es que tienen algún problema, por favor me pueden escribir a contacto@gamejamonline.com o a mis redes sociales. Si es que quieren seguir a Paola Verdugo, está Gearbox y todas las redes sociales que ellos pueden tener, por favor asistan a la actividad de la Paola de Gearbox Night, va a ser súper entretenido, les va a ir muy bien. Así que eso, si necesitan algo, me escriben. Todo esto va a ser subido. Abran el chat, por favor. Ya me dijeron que iba a abrir el chat para despedirse. Todos en público. Ya, ahora sí. Y les quiero pedir una foto final para poder subir a las redes sociales, así que si pueden desbloquear sus cámaras o algo por el estilo, se lo agradecería para poder sacar una fotito y así que nos ayuden con las redes sociales. Así que si nos pueden ayudar.